Hay una foto de Roger Federer a los 16 años que nadie quiere mostrar. No es la del hombre elegante que ha ganado un montón de títulos, que ha ganado Wimbledon muchas veces. Es la de un chico, la de un joven que lloraba en la cancha, que lanzaba su raqueta, que rompía las raquetas y le gritaba groserías, obscenidades a todo el mundo, mientras su padre, su papá, se escondía de vergüenza en las gradas. Ese mismo joven se convirtió en uno de los mejores tenistas de la historia. Para mí, personalmente, el mejor. ¿Qué fue lo que pasó en el medio? Eso es lo que exactamente vamos a descubrir el día de hoy. Porque no fue talento, no fue suerte, no fue que simplemente maduró y ya está. Fue un sistema, un método concreto para transformar las emociones más destructivas, los pensamientos que te quitan toda la energía, en la mayor ventaja competitiva que existe, tanto dentro de la cancha como fuera de ella, en la vida, en los negocios. Llevamos más de 100 episodios analizando a los líderes deportistas que han transformado el mundo. Y el caso de Federer es uno de los más poderosos que he venido estudiando en los últimos años, porque nos enseña algo de que realmente nadie nos dice, y es que la calma no es un rasgo de personalidad, es una habilidad que se construye. Hoy vas a ver exactamente cómo la construyó él y cómo tú lo puedes aplicar en tu vida. Hola, mi nombre es Juan Suárez y esto es Lecciones de CEOs. Analizo la vida de cada uno de los líderes que han transformado el mundo. Vamos a ver su historia, sus fracasos, sus principios, para que tú y yo podamos aprender de ellos y aplicarlo a nuestra propia vida. Antes de empezar, te quiero decir algo súper rápido. Por favor, si aún no nos sigues, hazlo. Dale clic en seguir aquí en la plataforma. Y dos, si nos puedes colocar 5 estrellas, si crees que este episodio y este podcast en general te ayuda, por favor hazlo. Ahora sí, volvamos a la historia. Si miramos la carrera de Roger Federer, podemos pensar que todo fue fácil. De hecho, cuando uno lo veía jugar, parecía que no sudaba, que su ritmo cardíaco. Si miramos la carrera de Roger Federer, podríamos pensar que todo fue muy fácil. De hecho, me incluyo ahí. Decía que él no sudaba, que su ritmo cardíaco durante los partidos era realmente bajo, en fin, que todo era supremamente fácil. Federer tenía un talento tan natural que hacía ver que el tenis era realmente fácil de jugar. Sin embargo, él mismo ha dicho de manera muy rotunda que si bien se veía fácil, eso era un mito totalmente absoluto, que para poder llegar allá se necesitaban de horas y de horas de trabajo. Y yo creo que si bien nosotros siempre vemos en la televisión, en las redes sociales, a alguien llegando a la cima, viendo siempre los títulos, todo lo que ganó, por detrás hay muchísimo en lo que pasó, muchos obstáculos. Y en Federer fue justamente eso. Durante su juventud, él se la pasaba llorando, diciendo malas palabras, lanzando la raqueta y era débil mentalmente. Roger Federer era débil mentalmente. Así que para poder cuidar su cabeza, él se dio cuenta, hubo un momento de quiebre. Y fue cuando hubo un oponente que dijo que durante las primeras 2 horas del partido, Roger Federer era el favorito. Pero después de las 2 horas, eso iba a cambiar. Porque claro, en las primeras 2 horas todos estamos fuertes, estamos descansados, tenemos la mente tranquila, en fin, son las mejores condiciones. Pero después de las 2 horas es cuando se pone difícil. Y ahí era donde Roger fallaba, donde su mente lo abandonaba y se convertía en su peor enemigo. De hecho, él cuenta que había momentos durante el partido donde tenía esas famosas dos voces, donde tenía el ángel, si se quiere, y el diablo. Y muchas veces ganaba el diablo, donde estallaba la rabia, estallaba la emoción. Y en ese momento, donde fue cuando él se dio cuenta,
cuando su oponente dijo esas palabras tan contundentes, él se dio cuenta que todo tenía que cambiar. Él sentía pena ajena de escuchar que básicamente era un rival fácil después de las 2 horas. Así que él empezó a trabajar y vamos a ver los diferentes puntos que hicieron que Federer se convirtiera en uno de los mejores. Ahora, el primer punto, la psicología de solo es un punto. Y este punto, y digamos que este principio a mí me parece súper clave cuando lo mencionó en su discurso en la Universidad de Dartmouth. Me pareció clave y creo que le ha dado la vuelta al mundo. Y es poder procesar el fracaso de manera instantánea. Esa es una habilidad que pocos tenemos. ¿Y a qué se refiere con procesar el fracaso de manera instantánea? Cuando uno juega tenis, yo creo que en general cualquier deporte, pero voy a hablarte del tenis, que es lo que yo conozco, y de lo que Roger en su analogía, en su discurso dice, y es básicamente uno está jugando tenis y tienes máximo 30 segundos entre punto y punto. Cuando es cambio de lado, 1 minuto máximo. Tú no te puedes quedar en ese punto que perdiste, por más que haya sido demasiado fácil, que no te puedes creer que fallaste esa bola, no te puedes quedar en ese punto. Tienes que seguir avanzando. Y ahí es donde él dice que hay que cambiar nuestra mente y decir, ok, fue simplemente un punto, sigamos. Y lo que Federer nos dice es exactamente eso pasa en la vida. Cuando uno está jugando ese punto, es el punto más importante de tu vida. Es en lo único que debes estar enfocado. El punto anterior ya se borró, el punto que viene ni siquiera existe. Esto debería ser lo más importante. Y para Federer dice, también pasa en la vida. Cuando estás en tu trabajo, debes estar súper enfocado. Cuando estás en una relación, debes estar súper enfocado. Pero cuando se acaba, se acabó. Debes seguir, debes cambiar tu mentalidad. Y creo que eso es supremamente clave, muy importante, porque en la medida que uno tiene claro esto, va a poder seguir avanzando. Ahora, Federer en su discurso dice algo muy revelador. Y vuelvo, digo, a mí, si este discurso lo hubiera entendido hace, qué sé yo, 10 15 años, probablemente sería mejor jugador de tenis de lo que fui. Y es que Federer jugó 1526 partidos en toda su vida, en toda su carrera profesional. De ellos ganó casi el 80%. Ojo con eso, estamos hablando de un integrante del Big Three, es decir, de los 3 jugadores que más han ganado en tenis. Federer ganó 20 Grand Slams. Y de esos 1500 partidos solo ganó el 80% aproximadamente. Ahora, dentro de esos partidos que ganó, solo ganó el 54% de los puntos totales. Esto es brutal, 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 brutal. ¿Y por qué digo esto? Porque por cada 2 puntos que él jugaba, apenas ganaba 1,5. Y eso te cambia mucho la perspectiva. Y lo vuelvo y digo yo, porque yo alcancé a romper raquetas incluso entrenando. Es que ni siquiera en un partido entrenando, porque uno no aceptaba el error. Entonces, tener esta estadística de que uno de los mejores jugadores de la historia pierde casi la mitad de los puntos que jugaba, pues eso permite que uno dice, bueno, este man, yo no soy Federer, evidentemente. Y si Roger Federer falla casi la mitad, ¿yo por qué no puedo permitirme ese lujo también? Ahora, extrapolémoslo eso a la vida. Hay que desarrollar una mentalidad de desapego gigante. Claro, el punto es lo más importante cuando estás ahí. Pero una vez se acaba, tienes que cambiar ese chip, esa mentalidad. Y creo que por eso el tenis se vuelve supremamente valioso. Probablemente otros deportes también lo harán. Desde mi punto de vista, hablo, vuelvo y digo, de lo que sé, del deporte que jugué. Cada 30 segundos tienes que estar cambiando tu mentalidad. Incluso si haces el mejor punto, porque eso también lo dice Federer, si haces el mejor punto que sale en el top 10 de ESPN, en fin,
ahí también te tienes que olvidar de eso. Es simplemente un punto. Y creo que aquí es donde empieza esa mentalidad de cómo controlamos nuestras emociones. Recuerda esto, es simplemente un punto. Ya se viene el siguiente, tienes la oportunidad del siguiente a los 30 segundos. ¿Qué vas a hacer con eso? No te puedes quedar con esa mentalidad. Eso de verdad que me parece tan importante. Por supuesto, decirlo es mucho más fácil que aplicarlo, ¿de acuerdo? Pero ahí es donde tenemos que trabajar mucho eso, es simplemente un punto. Y en la medida que vayas desarrollando esa habilidad de estar cambiando, seguramente vas a empezar a controlar mucho mejor tus emociones. Ahora, punto número 2, y es contar con un equipo estratégico. Claro, no estamos hablando de ciencia de cohetes, no estamos hablando de algo totalmente diferente, o algo que no te hayan dicho antes. Por supuesto, rodearse de gente capaz te va a ayudar a llegar a tus metas. Ahora bien, Federer lo denomina como la red perfecta de confianza merecida, la red o el círculo de confianza, si se quiere. Y es que él comprendió que para ser el número uno debía rodearse de jugadores de E-players, A-players, perdón, donde la confianza fuera tan absoluto que nadie cuestionara, perdón, una decisión cuando se tomara. Y por eso ahí incluyó a Pier Paganini, que fue básicamente ese guía espiritual en el rendimiento físico. Y este señor básicamente no era alguien, no fue un tenista profesional, de hecho era un hombre mayor con métodos bastante inusuales, pero justamente fue esto porque tenía una objetividad científica y humana que otros entrenadores ignoraban. Básicamente tenía una rutina que iba más allá del gimnasio y era que había que tener estrés y recuperación. Y esto me recuerda mucho a la filosofía de Bowerman, del cofundador de Nike, donde predicaba que el descanso no era una pausa del entrenamiento, sino era un mecanismo central que hace que el entrenamiento funcione. Entonces, bajo esta premisa, Paganini aplicaba el ciclo de estímulo, descanso, mejora. Entonces, esto también te vuela bastante la cabeza y cómo se relaciona con controlar tus emociones. Y es en la medida que hay muchísima intensidad, y Roger lo denomina como tener el puño cerrado, si tú tienes el puño cerrado todo el tiempo, te vas a quemar, tus emociones te van a ganar. No descansas, no tienes claridad mental, ahí es donde las emociones le ganan a la razón. Y aquí es donde muchos pecamos, y yo me incluyo de primero, y es creer que para poder seguir avanzando necesitamos todo el tiempo estar trabajando y que el descanso rara vez tiene que estar ahí. Entonces, en la medida que trabajas, tienes feedback, lo aplicas, uno cree que efectivamente va a poder crecer mucho más rápido y probablemente sí, pero el ciclo en que lo vas a hacer va a ser menor. Y fue justamente lo que Roger hizo, fue estímulo, descanso, mejora durante tiempos mucho más largos y eso le dio una longevidad que por supuesto le permitió jugar hasta los 41 años. De hecho, vuelvo y digo, dentro de su carrera, él estuvo 6 meses por fuera después de una operación de rodilla y luego volvió y ganó Australia, el abierto a Australia, cuando nadie se lo esperaba. Entonces, a partir de esto, es que realmente tener esos ciclos te va a permitir también tener esa claridad mental para poder examinar tus emociones cada vez que te aparecen. Ahora bien, dentro de ese equipo, ¿quién más estaba? Y estaba Christian Marcoli, que era el arquitecto de esa ventaja invisible. A los 17 años, ahí me incluyo, vuelvo y digo porque también jugaba tenis, cuando la mayoría de los jugadores se enfocan
en el servicio, en la derecha, en el revés, Federer se tomó la decisión radical de contratar a un psicólogo de rendimiento. Y, y ahí me quiero acordar cuando mi papá me hizo ir a yoga, o me recomendó ir a yoga, fuimos a yoga, pero yo tenía unos 12, 13 años, no entendía realmente, yo simplemente quería ganar. Por eso esta decisión de Federer es tan clave, porque vuelvo y digo, uno se enfoca entonces en correr más, en hacer sprints, en hacer a físico, hacer derecha, revés, más servicio, en fin. Cuando realmente todo estaba en la cabeza, el tenis, cualquier deporte, es supremamente mental. Así que Christian Marcoli para Federer fue clave. ¿Por qué? Porque no se limitaba a simplemente técnicas de concentración en la cancha, sino que se centraba en esta pregunta tan fundamental y es, ¿estás en paz contigo mismo? Esta pregunta es clave porque va a permitir que todo ese sistema deje de estar en modo supervivencia, en parasimpático y pase a ser simpático, estar relajado. Marcoli le ayudó a Federer a estructurar un plan de vida que le diera alegría fundamental para estar en la cancha y no desear estar en otro lugar. Porque normalmente cuando uno tiene estos periodos de trabajo tan intenso dentro de la cancha, después uno se termina convirtiendo en la cancha, en el tenis. El tenis es su vida y no hay nada más. Y fue algo que Roger trabajó muchísimo. De hecho, con Pete Carter y con Mirka, su esposa, le permitieron encontrar justamente esto, que no se trataba de que el tenis fuera totalmente su vida, sino de crear una vida alrededor de esto. Entonces, pues Roger paseaba con su familia, con sus hijos, con su esposa, y eso permitía que el agotamiento mental, pues no lo consumiera. Y por eso, para controlar nuestras emociones también, pues hay que buscar estos espacios donde la mente se relaje, donde la mente realmente pueda dispersarse. Ahora bien, por supuesto, y que aquí hay algo supremamente interesante, y es que hay un paralelo entre Steve Jobs y Roger Federer en la evolución y en cómo controlaron sus emociones, porque realmente esto es una reingeniería del carácter. Ambos tenían el arquetipo del genio que no había podido dominar sus propios demonios. Y fue justamente ahí, al eliminar su intensidad, sino que la aprendieron a canalizar, fue justamente ahí donde todo generó, pues cambiaron el mundo. Entonces, pues veamos algunos paralelos donde pues estaba Federer rompiendo raquetas versus Steve Jobs, que era ese líder tiránico, que supuestamente dicen que era, donde vuelvo digo, Federer rompía raquetas, digamos que decía groserías, y Jobs, pues por su parte, justamente era famoso en esa primera etapa de Apple por ser una persona que gritaba, que básicamente humillaba a los ingenieros, buscando esa perfección. Por supuesto, eran supremamente visionarios, pero mentalmente frágiles. Entonces, a partir de esto fue que pues hubo esa metamorfosis, ¿no? Donde pues Federer, por supuesto, con la economía de la energía, entendió que cada vez, ojo con esto, cada vez que gritaba y lanzaba una raqueta, perdía el foco en el siguiente punto y perdía energía. De hecho, hay una cuenta muy valiosa de un libro famoso que se llama El juego interior del tenis, donde hablan justamente de eso, que si uno entendiera que cuando se desahoga en teoría, rompe la raqueta, grita, está perdiendo muchísima más energía y esa energía la está perdiendo para posteriormente ganar el partido. Es supremamente contradictorio y uno no lo entendería de primera mano, pero a mí ahorita me hace todo el sentido del mundo. Entonces, él aprendió que en la medida que mantenía una fachada de calma,
imperturbable, iba a poder canalizar esa rabia como combustible para mantener intensidad física y poder ganar. Y por supuesto, no mostrarle ese punto débil a su oponente nuevamente y que dijera que después de las 2 horas él ya no era el favorito. Y por supuesto, Steve Jobs, cuando volvió a Apple después de que lo sacaran, pues básicamente entendió el valor del enfoque. Ya no buscaba la perfección en 1000 cosas, sino la excelencia absoluta en 4 o 5. Entonces ese fuego ya no quemaba a su equipo, sino iluminaba hacia ciertos productos revolucionarios. Y ya, básicamente, punto número 3, sí, fue justamente cómo esa madurez les enseñó que si bien eran esos genios, tenían que rodearse de grandes personas. Entonces, por supuesto, Steve Jobs se reunió o se alió con Tim Cook, con Johnny Ive, en fin, con un montón de cosas, y Roger pues también lo hizo. Entendió que realmente se necesitaba de un equipo, que ya lo hablamos, para poder diseñar su carrera para que durara décadas y no simplemente años. Ahora bien, punto número 3, 4, y es una vida más allá de la cancha. Ya lo hablamos hace un momento y es entender el arte de la desconexión. Y es que en el mundo del deporte existe una narrativa bien peligrosa. Y es que para ser el mejor del deporte, de la historia, pues lo único que importa es justamente ese deporte. Por eso jugadores como Bjorn Borg se retiraron a los 26 años y Bjorn Borg era una estrella del tenis en ese momento, era supremamente bueno. De hecho, si no estoy mal, ganó entre 4 o 5 Roland Garros seguidos. Por supuesto, estamos hablando de alguien excepcional. Nadal ganó 14, es otro nivel, pero en su momento Bjorn Borg, por supuesto, era pues un gran referente. Y esto era porque estaban consumidos por la intensidad del deporte. Roger definió esa norma, la cambió. Vuelvo y digo, jugó hasta los 41 años. Y uno de sus antídotos para el burnout fue la familia como santuario para él. Porque por supuesto, pues estar viajando por el mundo, estar en hoteles, en aeropuertos, eso hace que pues uno se sienta solo, se quema muchísimo más. Mientras que Federer transformó esta dinámica para que pudiera viajar con su familia. Por supuesto, su talento le permitió eso, ¿no? Pues en la medida que ganaba, tenía patrocinios, tenía aliados, pues tenía muchos más recursos para poder hacer todo esto. Eso no lo podemos negar. Pero también podía seguir viajando solo. Él tomó la decisión estratégica y logística de viajar con sus 4 hijos, con su esposa, porque esto era una armadura para él, le permitía tener los pies en la tierra. Por supuesto, también le permitió tener perspectiva después de la derrota. Y esto me acuerda muchísimo del libro de André Agassi, otro gran tenista, Open, que justamente decía eso, que en la medida que sus hijos nacieron, le permitió tener otra perspectiva. Ya no, pues ya no estaba tan de mal genio después de que perdía. Entonces Federer entendió que la mejor manera de procesar una derrota después de un Grand Slam era llegar a su hotel para entregarse con sus hijos, porque al final veían era un padre y a un ser humano, que era lo que realmente era, no simplemente a la leyenda, al número uno. Ahora, punto número 2 también era la descompresión selectiva, saber decir que no. Esto también nos permite a nosotros poder controlar nuestras emociones en la medida que no ponemos límites. Ahí también vamos a perder nuestras emociones. ¿Por qué? Porque básicamente, en este caso, pues si uno va de torneo en torneo, en torneo, en torneo, pues se va quemando. Mientras que Federer aprendió a priorizar y aprendieron a escoger cuáles esos torneos que ellos querían jugar para tener frescura mental. El ranking al final va y viene, pero tener esa frescura mental y física, pues te va a permitir
ganar muchísimo más. Entonces, tener en cuenta esto, pues permitía que Federer tuviera mucho más descanso y aplicara esa estrategia de Paganini: estímulo, descanso, mejora. Ahora bien, también Federer aplicó el filtro del compromiso. Y era que si un compromiso publicitario o de prensa amenazaba con su paz mental o con su tiempo de recuperación, se cancelaba. Vuelvo y digo, por supuesto es Federer que permitía tenerse estos lujos, pero nosotros en nuestra vida normal y cotidiana también podemos hacerlo. Haz una lista realmente de lo que te quita la paz mental y en la medida de lo posible, si puedes evitarlo, hazlo. Esto realmente te va a permitir poder generar grandes resultados, porque tu mente está más tranquila, hay más espacio mental para pensar, para inventar, para crear. Porque hay que entender una cosa que Federer entendió, y es que su activo más valioso no era el dinero, sino su energía emocional. Qué importante esto. Y punto número 3, el ritual de la soledad. Supremamente contradictorio, porque pues nos han enseñado que estar solos puede ser categorizado como algo malo. Pero tener un espacio de soledad le permitía tener tiempo de terapia personal a él. De hecho, el Federer algunas veces se quedaba hasta tarde solo, después de que su equipo, su familia se durmieran. Y en esos momentos de silencio total, él podía quitarse esa, digamos, como esa envergadura, ese peso de ícono, de leyenda del tenis, para poder procesar el día, para leer, para pensar en sí mismo, en los negocios. Esa práctica de introspección evitaba que se fracturara. Tener esos momentos de soledad, de silencio, te permiten a ti realmente bajar las revoluciones. Te comparto algo que hago yo de manera personal. A veces cuando voy a la oficina y voy en el carro, no pongo un podcast, no pongo música, no pongo absolutamente nada. Simplemente manejando yo con el carro, con el trancón, en fin, con un montón de cosas. Pero eso también te permite, boom, bajar ese ruido. En la medida que se baja el ruido, ahí también vas a poder tener tranquilidad, porque en este momento uno está trabajando, pone música, bueno, va al gimnasio, pone un podcast, en fin, hay un montón de ruido todo el tiempo. Pero precisamente eso, esos momentos de silencio son los que también te van a permitir regularte a ti mismo, bajarle las revoluciones. Ahora también, por supuesto, seguir alimentando esa curiosidad intelectual. En este caso, Federer cultivó interés por la arquitectura, por la moda, por el arte, la filantropía, especialmente a través de su fundación en África. Esto le permitía también distraerse, pero también ir construyendo otro tipo de estructura mental. Clave esto, súper importante. Y finalmente, por supuesto, no puedo hablar de Roger Federer sin esa estrategia de largo plazo también en los negocios. Federer entendió, volviendo al tema de si hay un evento publicitario le quitaba la paz mental, pues no iba. Y por eso él se convirtió en un embajador de calidad versus cantidad. Él tenía 4 o 5 relaciones comerciales con Rolex, con Lindt, con Jura y con Mercedes-Benz. Ya está, hasta ahí. Porque iban con su estilo de vida, con que él representaba, pero no tenía 1000 campañas publicitarias porque, vuelvo y digo, eso lo que le quitaba era tiempo, calidad. En lo que se enfocaba era en tener espacio para sí mismo, pero también tener tiempo para poder entablar relaciones de valor con estas empresas,
poderse sentar para, para poder hablar con ellos, para almorzar, para cenar con ellos, entenderlos, involucrarse a las familias de los ejecutivos, en fin, él tenía ese toque humano o tiene ese toque humano para entender realmente qué es lo que quiere una marca y cómo se construye también esa red de confianza. Entonces ya no se vuelve tan transaccional todo. Ahora, por supuesto, no podríamos hablar de Roger sin hablar de ese divorcio de Nike en 2008, donde pues a mí me dolió, yo amaba a Nike cuando estaba con Federer, pero él entendió que esa relación simplemente iba a ser buena mientras Roger jugara, mientras él jugara. Y por eso después firmó un contrato con Uniqlo de 10 años por $300 millones, donde no se trataba solo de jugar, sino también de ser una figura a nivel mundial, un ícono. ¿Qué es eso lo que representa Roger Federer? Y esto, por supuesto, eh, hizo que revolucionara el mundo. Ahora, también, al salirse de Nike, pudo em, invertir en una compañía suiza también, que se llama On Running. Pero ahí también él entendió algo, que no se trataba simplemente de ser la cara de ella, sino él quería ser dueño también de eso. Así que él invirtió en esta compañía y le ha ido bastante bien, podría decir. Se valoró aproximadamente en otros $300 millones esa inversión inicial que él tuvo en la compañía. Entonces, de verdad que el éxito de Roger Federer no simplemente, no fue un, digamos, como un éxito de genética y ya está, sino es el resultado de un compromiso inquebrantable de conocerse a sí mismo, de tener esta paz mental y de mejora continua. Mientras que muchos rivales se quemaron prematuramente, de hecho, de su generación, él fue el último en retirarse, porque logró mantenerse más de 2 décadas jugando, entendiendo todos estos principios para tener sus emociones lo más estables posibles. Porque al final, esta historia lo que nos dice es que estancarse es retroceder. Roger nunca dejó de ser un estudiante en su deporte, en la vida, sino adaptando su juego, adaptando su mentalidad. Entonces creo que de verdad Roger con estos principios nos enseña cómo controlar nuestras emociones bajo presión. Porque claro, no te dije, en el momento en que sientas presión, respira 4 veces. No, no te lo dije. Pero con todas estas acciones puntuales que Federer hacía, mira cómo lo puedes implementar a tu vida y estoy seguro que vas a poder poco a poco empezar a bajar las revoluciones a tu vida, activar el sistema simpático en vez del parasimpático, perdón, el parasimpático en vez del simpático y estar muchísimo mejor con tu sistema nervioso. Si crees que este episodio le puede servir a alguien más, por favor siéntete libre de compartírselo. Y si realmente crees que este episodio te sirvió, ayúdanos calificándonos con 5 estrellas en la plataforma en la que te encuentres. Y nos vemos en un próximo episodio de Lecciones de CEOs. Te mando un gran abrazo.